Corrupción en el templo es el título de este mensaje. Corrupción en el templo. Quiero que esté muy atento a esta palabra. Inicio hoy y termino el otro domingo. Son mensajes que van unidos. En el libro de Josué capítulo 7 encontramos la historia de un hombre que se llama Acán. Y el pecado de Acán trajo consecuencia a todo el pueblo de Israel. Ellos salieron a la guerra, Israel salió a la guerra y tuvieron que huir de sus enemigos y murieron 36 soldados del ejército de Israel. Pero lo peor de eso, hermanos, es que Dios los abandonó. Abandonó a Israel, abandonó al pueblo, abandonó el ejército de Israel. Y cuando hay pecado, se va la protección de Dios, se va la protección divina. Escuche eso, cuando hay pecado, se va la protección divina. Disminuye o se pierde completamente la bendición de Dios. Y por eso ustedes en el Salmo 51 encontrarán algo que dijo David: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dijo David: no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando hay pecado, hermanos, se va la protección divina, perdemos la protección divina. No solamente eso, sino que disminuye la bendición o incluso se puede ir totalmente. Dios no bendecirá a un pueblo que se niegue a quitar el pecado de en medio de ellos. Estamos hablando de un pueblo, pero puede ser una persona también, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Pero hablando de Israel acá, dice que Dios no bendecirá a un pueblo que se niegue a quitar el pecado de en medio de ellos. Y ahí precisamente en Josué capítulo 7, el versículo 12, la parte media de ese versículo dice: no estaré más con vosotros si no destruyesen el pecado o el anatema. Dios está diciendo: no voy a estar en medio de ustedes a menos que quiten, a menos que destruyen el pecado o el anatema. Anatema es la maldición, es el pecado. A menos que quiten el pecado, no estaré más en medio de vosotros. Entonces le tocó a Josué. Josué era el líder, el pastor de ese momento, y le toca a Josué buscar el pecado. Josué buscó, Dios le habló que había pecado en medio del pueblo y Dios le dio direcciones a Josué. Josué tuvo que buscar el pecado, lo encontró y lo destruyó también. Versículo 24 y versículo 25. Acán, su familia y todo lo que tenían fueron apedreados y luego quemados. Acán era el que tenía el pecado, Acán era el que había pecado, pero hizo pecar a todo el pueblo. Trajo maldición para todo el pueblo. La consecuencia de ese pecado de Acán es que tanto él como toda su familia, su esposa, sus hijos, hasta los pequeñitos, incluso todos los animales, todo fue apedreado, muerto y quemados. Bueno, quemados. O sea, desaparecido totalmente. Entonces, hermanos, de esa manera fue limpio el pecado de Israel. De esa manera. Fuerte, drástico, pero el asunto, hermanos, es que Dios es santo. Dios es celoso. Dios cuida a su pueblo. Y cuando hay pecado, Dios va a actuar. Entonces, en esta mañana vamos a hablar del celo de Jesús por la casa de su Padre. Para esto vamos a ir a San Juan capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 13.
el celo de Jesús por la casa de su padre. San Juan 2:13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Así dice la palabra del Señor. Entonces hablamos acerca del celo de Jesús por la casa de su Padre. En primer lugar, hermanos, el templo del cual habla la Biblia es casa de oración. El templo. Y si pensamos en esta estructura, en esta iglesia, casi nadie le llama templo, ¿verdad? Pero se le llama iglesia. Bueno, la iglesia Mundo de Fe, no el templo Mundo de Fe, sino la iglesia. Pero si pensamos en esta estructura, entonces lo que está diciendo la Biblia es que es casa de oración. El templo es casa de oración. Este lugar físico en el que estamos es casa de oración. No importa cómo le llame, templo, iglesia, pero la realidad es que es casa de oración. Y es el lugar donde nos encontramos con el Señor. Es la casa de Dios, es la casa del Señor. Entonces, cuando venimos a este lugar, es precisamente, hermanos, para encontrarnos con el Señor. Usted viene y supone, bueno, yo voy a la iglesia para encontrarme con el pastor. No, aunque lo puedo saludar. Yo voy a la iglesia para encontrarme con el hermano Tony. No, aunque sí lo puedo saludar. Yo voy a la iglesia es para tener un encuentro con el Señor. Es para tener un encuentro con Dios, es para tener un encuentro con Jesús. También es el lugar de adoración. El templo, la iglesia, es el lugar de adoración. Digamos, adoración congregacional. Es el lugar donde yo voy y con mis hermanos, con mis hermanas, voy a adorar al Señor y se supone que lo voy a adorar en espíritu y en verdad. O sea, con todo mi ser, ¿verdad? Entonces, voy al templo, voy a la iglesia porque es el lugar de adoración. Es el lugar de comunión íntima con el Señor. Voy a la iglesia porque es el lugar de comunión íntima con el Señor. Por eso, la casa de Dios se debe cuidar celosamente. Todos debemos cuidar la casa de Dios celosamente. Todos debemos saber que esta estructura, este templo o iglesia, es la casa de Dios, casa de oración, casa de encuentro con el Señor, casa de adoración, casa de intimidad con Dios. A eso es que venimos a este lugar. ¿Sí me están entendiendo? A eso es que venimos a este lugar, hermanos, porque es la casa de Dios. Entonces, lo que quiero en esta mañana es que usted sepa bien, entienda bien, obedezca y tenga el cuidado que cuando viene a este lugar, viene a la casa de Dios, no viene a su casa, hermanos. No es en su casa, es la casa del Señor. No es en su casa donde usted se quita la camisa, la pantaloneta, la zapatilla y tira todo por allá. No, esta es la casa de Dios. No es su casa donde usted puede gritar y decirle, huila, chiquillo, viejo, vieja. No, es la casa de Dios. Es donde venimos a tener un encuentro íntimo con el Señor. Él es santo. Dios es santo, 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 hermanos, dice la Biblia. Y venimos a su casa para tener ese encuentro con Él. Un encuentro de adoración íntima. Un encuentro, hermanos, de adoración en espíritu y en verdad. Si usted no entiende eso, si usted no conoce eso, si usted no sabe bien, hermanos, lo que es este lugar,
usted viene a otra cosa. Iba a decir, viene a perder su tiempo. Bueno, eso es. Viene a perder su tiempo. Ya no dice que lo diga, ¿verdad? Entonces viene a perder el tiempo. Si usted no viene pensando eso, que voy a la casa de Dios, no es que voy a ver cómo viene vestido el hermano o la hermana y no. Es la casa de Dios, es un lugar de suma reverencia, porque es la casa del Señor, hermanos. Si vamos entendiendo, ¿verdad? Muy bien, el templo es casa de oración. En segundo lugar, hermanos, Jesús limpia el templo literalmente. Hablando del templo, en ese tiempo cuando estaba Jesús entra a ese lugar y literalmente Él limpia el templo. Bueno, ahí estuvimos leyendo la palabra del Señor. De entrada, en el atrio, ustedes saben, les he enseñado eso, que el tabernáculo o el templo estaba dividido, en tres partes, lo que se llamaba el atrio, la parte afuera, el lugar santo, por decir ahí, y el lugar santísimo. Eso yo se los he enseñado, estaba dividido. Pero este templo del que está hablando aquí San Juan era el templo de Herodes. Herodes lo construyó, el templo que Salomón había construido, que lo habían destruido, y Herodes lo volvió a construir. Está hablando de ese templo, un lugar bellísimo. ¿Recuerdan cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, mira este templo? Qué hermoso, y ellos alabando el templo, pero a Jesús no le importó. Jesús dijo, bueno, esto se va a destruir, no va a quedar piedra sobre piedra. Bueno, era el templo de Herodes. El templo de Herodes tenía 3 atrios. Atrio significa patio, es un patio, lo que nosotros llamamos patio, el patio de la casa, el patio trasero o el patio delantero de la casa. Bueno, eso era el atrio. En el templo que Herodes construyó tenía 3 atrios o 3 patios. Entonces, el primer patio era el patio de los gentiles, se le llamaba el atrio de los gentiles. Entonces, imagínense, hermanos, de aquí hacia allá. Nosotros estamos en el templo ahorita, digamos, estamos dentro del templo, pero hacia allá hay 3 atrios. ¿Sí? ¿Ya lo dibujaron? Entonces, hacia allá hay 3 atrios. Entonces, el primer atrio era el atrio de los gentiles. Entonces, ¿a dónde estaba ese patio, ese atrio? Estaba de viaje allá. Estaba por allá, por donde venden chance allá. Ese era el atrio de los gentiles, hermanos. Y eran los paganos, los mundanos, los que los judíos no querían. Pero sin embargo, ahí tenían un patio de viaje al fondo, allá. Y si ellos venían con alguna ofrenda, pues tenían que quedarse ahí. Mire que si una persona, un pagano de estos, un gentil de estos, porque los atrios estaban divididos, estaban separados cada atrio. El primero, el segundo y el tercer atrio. El primero, allá afuera, el último, era el de los gentiles, de los paganos. Si a ellos se les ocurría pasar al segundo atrio, la ley era pena capital. No tenían derecho, ni siquiera, de pasar al segundo atrio. O sea, acercarse un poco más al templo. No tenían derecho. Pero si alguno lo hacía, la pena, la ley era decapitarlo. Entonces, ese era el primer atrio. El segundo atrio era el de los judíos, el pueblo común de Israel. Entonces ellos podían acercarse, ¿verdad? Ya quedaban allá atrás los gentiles, ahora estaba el segundo atrio. Ahí podían llegar la gente común de Israel al segundo atrio. Y no podían pasar al otro porque igual había una pena de muerte también. Y el tercer atrio, hermanos, era el de los sacerdotes. Entonces ya ese era el lugar donde los judíos venían, entregaban las ofrendas, los animales y todo lo demás para que ellos hicieran el sacrificio. Ese era el tercer atrio.
Imagínense qué lejos quedaba la gente del templo. Todavía no entraban al templo. Apenas los sacerdotes estaban en este atrio, hermanos. Todavía ni siquiera había entrada al templo. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque cuando Jesús llega de entrada, hermanos, de entrada Jesús encuentra ahí que se estaban vendiendo bueyes, ovejas, palomas, comprando y cambiando y todo lo demás, monedas, ¿verdad? Y todo lo demás, de entrada. Eso es lo que él se encuentra, ¿a dónde? Allá, en el primer atrio de los gentiles. Y mira ahí todo ese asunto, hermanos, todo ese desorden, y viene al segundo atrio y mira el desorden, al tercero y mira el desorden. Eso es lo que Jesús de entrada mira en la casa de Dios, en el lugar de oración, en el templo. Eso es lo que de entrada se encuentra el Señor. Entonces, Jesús muestra gran celo por la casa de Dios o por el templo. Cuando Jesús entra y mira todo ese desorden, de inmediato hace un azote de cuerdas, un látigo. Me iba a traer un mecate, se me olvidó. Un mecate, ¿verdad? O sea, conocemos lo que es un mecate. Y yo me imagino que era un mecate así, tal vez como los que hay hoy. Porque recuerden que llevaban ovejas, llevaban bueyes, llevaban vacas. Todo esto lo llevaban para ofrecerlo, para venderlo, para los sacrificios. Entonces tienen que ver, ha habido muchos mecates por ahí. Y cuando Jesús entra y mira todo eso, lo primero es que agarra un mecate, seguramente lo dobló, ¿verdad? Lo dobló en 2, en 4, hermanos, de inmediato. Entonces, dice la Biblia que hace ese azote de cuerda y echó fuera del templo a todos los hombres. Oiga, Jesús era bravo. Jesús era bravo, hermanos. La Biblia lo enseña como el cordero, ¿verdad? Que no abrió su boca, enmudeció, no dijo nada. Entonces lo podemos ver a Jesús como cordero, calladito, manso, humilde, porque así lo describe la Biblia. Pero hermanos, también lo describe como rey que tiene autoridad, como rey que puede empuñar una espada y volarle la cabeza a quien sea. También lo describe como rey con autoridad también. Entonces, en este momento, hermanos, yo creo que él se levanta como rey, no como corderito, sino como rey. Y dice que echó fuera del templo a todos los hombres. Imagínense eso, hermanos. Allí hay cientos de personas en ese lugar. Jesús hacer un azote, un látigo fue lo que hizo Jesús en realidad. Hacer un látigo, hermanos, y comenzar a perseguir a todos esos hombres ahí. Dice la Biblia, echó fuera a todos los hombres. A darles de látigo a toda esa gente. Tal vez usted, pastor, no está exagerando. Bueno, yo no creo que estoy exagerando. ¿Cómo echaría usted a que usted venga y encuentre aquí en esta iglesia a un poco de personas haciendo cosas incorrectas, indebidas, que a usted le da enojo santo diríamos, ¿verdad? Que a usted le da enojo, hermano? ¿Cómo los echaría fuera a usted? Yo no sé, yo agarro un bate, no sé, algo y comienzo para echar fuera a 50, a 100 hombres. Pero ahí habían mucho más. Y la Biblia dice, echó fuera a todos los hombres, especifica el pasaje que estuvimos leyendo. No solamente eso, hermanos, sino que echó fuera a todos los animales también. Imagínense el trabajo de Jesús en ese momento. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia habla acerca del celo del Señor. De que Él miró el templo. Y miró que no estaba bien lo que la gente estaba haciendo. Por esa razón, toma esa actitud, esa reacción de echar fuera con una cuerda, con un látigo, con un mecate. La Biblia dice con azote, azotando a la gente.
dándole a la gente. Y echó fuera a todos los hombres, echó fuera a todos los animales, esparció las monedas de los cambistas, volcó la mesa. Imagínense a Jesús haciendo eso, hermanos. Una patada, aquella mesa dio vuelta por allá. Imagínense a Jesús, o volcó las mesas así. Yo no creo que fue la actitud de Jesús. Yo creo que la actitud de Jesús en ese momento fue violenta, hermanos. Fuerte, agresiva. Por lo que los hombres estaban haciendo en el templo. Por lo que la gente estaba haciendo en el templo. Se me olvidó decirles, hermanos, que en el segundo atrio, donde entraban los judíos, la gente judía, ese segundo atrio estaba dividido en dos partes. Entonces, parte de las mujeres y parte de los hombres también, en el segundo atrio. En el primero estaban ahí pues todos los paganos, los gentiles, pero en el segundo estaba separado, mujeres a un lado, hombres a otro lado. Muy bien. Entonces, hermanos, miramos a Jesús con una actitud de acuerdo a lo que nos dice la palabra del Señor, con una actitud de enojo santo. Cuando uno estudia estas partes, hermanos, habla precisamente de eso, de un enojo santo, dice lo que estudiamos. Y yo creo que de veras Jesús tuvo que haberse puesto demasiado enojado, como lo describe aquí la Biblia, o cómo lo entendería usted, hermanos, tomar un azote, tomar una cuerda y comenzar a echar fuera a todos los hombres. ¿Usted cree que no hubo más de un hombre que le resistió a Jesús? Piense. Cuando usted quiere hacer algo bueno y la gente comienza a meterse contra usted, a pelear contra usted. Y también, hermanos, yo creo que a más de uno lo calentó el Señor con ese azote. A más de uno le tuvo que dar. Usted se va afuera, inmundo. ¿Cómo viene a hacer estas cosas dentro de la iglesia? Corrupción dentro del templo. Y yo creo que a más de uno el Señor le dio su azote, hermanos. Entonces, queda claro acá cómo Jesús muestra el celo por la casa de su Padre. Ahora, quisiera aplicar un poquito sobre esto, hermanos. Este es templo o esta es iglesia, es la casa de Dios. Qué importante sería que todos tomemos una actitud como la de Jesús, tener celo por la casa de Dios, tener celo por el templo, por el lugar físico también. Tener ese cuidado, amados hermanos, tener el cuidado de que cuando venimos o tener el cuidado de cómo se está comportando la gente en este lugar. Nosotros mismos, cómo nos comportamos en este lugar, qué estamos haciendo en este lugar, porque mire lo que sigue. Comparó la condición actual del templo con una cueva de ladrones. Ahí, en el tiempo actual, en el momento actual, donde Jesús estaba, en ese instante, Él comparó la condición actual de ese templo con una cueva de ladrones. San Lucas capítulo 19, verso 46. Con una cueva de ladrones porque dice que los cambistas cambiaban, compraban y vendían monedas. Ahí estaba esta gente comprando, vendiendo, haciendo sus trabajos con asunto de dinero. Es como cuando uno va, no sé, en las fronteras, ¿verdad? Y ahí usted mira gente vendiéndole dólares, vendiéndole colones, vendiéndoles, no sé, cambiando las monedas, comprando y vendiendo. Entonces, ahí dentro del templo se estaba haciendo eso. Dentro del templo, hermanos, estaban practicando precisamente esto. No solamente eso, por eso es que Jesús menciona dos cosas. Uno lo compara con cueva de ladrones. No solamente porque se estaban haciendo cambios y ventas de dinero, de monedas, pero también la historia dice, hermanos, que los sacerdotes, que los sumos sacerdotes tenían un negocio lucrativo, vendiendo más caro y cambiando más caro. Entonces, si las ovejitas valían 100 colones, ellos las vendían en 150. Le decían a quienes vendían 150 y 50 para nosotros, 100 para usted.
los líderes religiosos están haciendo eso. Entonces, mire qué tremendo y por qué razón es que el Señor les llama cueva de ladrones. No solamente eso, porque hay un negocio en cuanto a venta de animales, sino donde ellos obtienen ganancia, los líderes obtienen ganancia, pero también en el asunto de las monedas. Así que si el dólar en ese momento costaba 100 colones, ellos lo vendían en 150. Entonces 100 para usted, 50 para mí, es un ejemplo nada más. Entonces los líderes religiosos están recibiendo dinero también. Y es por esa razón que Jesús le dice, ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones. Los líderes estaban robando, hermanos. Dentro del templo, los líderes estaban robando. No solamente eso, sino que también el Señor compara el templo de ese momento con una casa de mercado. Han hecho de este templo un mercado. ¿Y por qué un mercado, hermano? Bueno, porque ahí estaban vendiendo palomas, ovejas, bueyes. Imagínense, paloma, bueyes, bueyes. ¿Cuántos quiere? ¿Cuántos quiere? ¿Cuántos lleva? ¿Cuántos lleva? Imagínense el bullón de toda esa gente ahí cuando Jesús entra al templo. Allá al atrio de entrada Jesús. Imagínense a Jesús escuchando bueyes, palomas, ovejas. Cientos de personas gritando eso. ¿Qué le cambio? ¿Cuánto? Lleve. Imagínense cientos de personas. Entonces, por eso dice que han hecho de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces, no solo cueva de ladrones porque están robando dinero los líderes religiosos, pero también una casa de mercado, un mercado como una feria, hermanos. Como cuando vamos a la feria, ¿verdad? Y la gente está ofreciendo lo que venden ahí, tomate, yuca y papas y de todo, frutas. Entonces, están allí, hermanos, esta gente ofreciendo todo eso. Entonces, por esa razón es que Cristo le llama o dice que han hecho de la casa de mi padre casa de mercado. Quiero aplicar un poquito acá, hermanos. Cuando nosotros venimos a este templo, cuando venimos a esta iglesia, ya les dije, es casa de oración, es casa de adoración, es casa de donde venimos a tener una comunión íntima con el Señor. A eso venimos a este lugar. Pero no es cierto que muchas veces parece una casa de mercado. A veces los muchachos allá de cabina ponen acá. ¿Cómo es que ponen ahí? Ahí están. No, ya se fueron. Bueno, estaban allá. Pero a veces ponen ahí los muchachos, ¿verdad? Como que estamos en la casa de Dios, no hablen o hay que orar. Algo ellos ponen por acá. No escucharon, pero algo ponen ahí. Porque venimos a la casa de Dios, hermanos. Sin embargo, a ver, ahí, sí estaban ahí. Vea lo que dice. Les faltó ahí porque es la casa de Dios. Mantengan la comunión con el Espíritu Santo porque es la casa de Dios. Mantengan la comunión con el Espíritu Santo porque es la casa de Dios. Pero yo escucho a unos, chayote, pescado, quesito. Yo escucho a muchos así en la iglesia, hermanos. ¿Ustedes no se han escuchado? Y a veces ahí yo estoy orando y de pronto tiro una así, ¿verdad? Una vista panorámica así rapidito, hasta los líderes hablando. Hasta los servidores hablando, hermanos. ¿Qué tal si Jesús viniera y entrara por ahí, por aquellas puertas, y los escucha en eso, hermanos? ¿Qué diría Jesús? Quizás haría 2 azotes, no uno en cada mano. Y algunos de los líderes les diría, han hecho esto una cueva de ladrones. Y a los demás,
han hecho esta casa una casa de mercado. ¿Sí agarran el mensaje, hermanos? Y el Dios que hizo ese azote en ese momento, Jesús que hizo azote en ese momento, es el Jesús que nosotros decimos que mora con nosotros en esta casa, que está con nosotros en nuestra vida, que está con nosotros en esta casa, amados hermanos. Y aunque tal vez de veras, hermanos, no es venta de animales lo que se está ofreciendo, aunque hubiera un tiempo que ofrecían de todo, ¿verdad? Aretes, blusas y de todo también, ¿verdad? Y aunque tal vez no es venta de animales, hermanos, y aunque tal vez aquí de veras nadie está cambiando monedas a mayor precio, pero muchas veces el desorden en la casa del Señor lo hacemos, tal vez de una forma parecida, hermanos. Tal vez hablando otras cosas. Mire, la iglesia debe saber, la iglesia sabe o debe saber que cuando yo voy a predicar a mí no me gusta hablar, hermanos, con nadie. Antes de, con nadie. Después, todo lo que usted quiera. Yo le puedo dar todo el tiempo que usted quiera. Pero antes de predicar, antes de entrar en adoración al Señor, yo quiero estar conectado con el Señor. Quiero estar en esa comunión con el Señor. Pero de pronto, una vez una señora me dijo, yo me fui a saludar a los hermanos. Me fui a saludar allí a los hermanos. Y ella me dijo, ay Dios, gritó cuando yo la fui a saludar. Señor, gracias porque has escuchado mi oración. El pastor me vino a saludar y vino a saludar a los hermanos. La señora gritó ahí eso. Y me dice, pastor, estoy feliz porque yo le estoy pidiendo a Dios que usted se levante y salude a los hermanos. Entonces yo le dije, sí, hermanas, vieras que me encanta hacerlo. Nada más que yo no lo hago porque me toca predicar. Y cuando yo saludo a algunos hermanos, no solamente me dan el saludo, sino que comienzan a contarme cosas de su vida. Y si yo en ese momento tengo que predicar y predico algo que me contó, va a decir, lo está predicando porque se lo conté. Y en ese tiempo solo yo predicaba, ninguno de los líderes predicaba, solo yo era todos los domingos yo predicaba. Entonces yo le dije, por eso es que a mí no me gusta, por eso yo no saludo. Porque ustedes me van a contar cosas y si yo llevo eso ahí anotado para predicar, yo lo voy a predicar aunque usted se enoje. Porque Dios me lo dio para predicarlo. Entonces por eso es que yo antes de predicar no me gusta saludar. Y la señora, ay pastor, yo no sabía. Bueno, pues esa es la razón y ahora se los digo a ustedes. Porque es que yo me meto allí, hermano, y estoy orando, estoy pidiéndole al Señor, porque de veras hay hermanos que vienen, está bien, algunos solamente me saludan, pero algunos vienen y me van a contar algo. ¿Y qué tal si yo tengo que predicar? Y predico precisamente eso. Estoy seguro que usted va a decir, porque se lo dije. No, pero ya yo lo traía. Muy bien, hermanos. Pero el asunto entonces es que venimos a la casa del Señor, que debemos de honrar este lugar, este templo, hermano, esta iglesia. Venimos a este lugar y tenemos que honrarlo, debemos tener ese cuidado, debemos cuidar la casa del Señor. En todo lo que concierne a la casa del Señor, amado hermano. Mire, no es posible si usted viene y mire una basura, ¿cómo usted va a pasar por encima de esa basura? Es la casa del Señor. Y alguien botó una basura, usted tiene que doblarse ahí y recoger esa basura. No es porque es la iglesia del pastor Marchena, no, es la casa del Señor. Porque es casa de oración, es casa de adoración, es donde yo voy a tener un encuentro con Cristo Jesús. Y por esa razón debo cuidar la casa del Señor también. Debo cuidar, hermanos, cómo me comporto, qué hablo, cómo me visto, cómo me voy a vestir para ir a la casa del Señor. No voy a un baile, no voy a una fiesta, voy a la casa del Señor. ¿Cómo me voy a vestir para ir a la casa del Señor? ¿Qué voy a hablar en la iglesia? ¿Qué voy a hablar en la casa del Señor? Todo esto, hermano, ¿por qué? Porque en aquel tiempo eran monedas, eran cambios de moneda, eran animales que se vendían ahí. Pero hoy, pleitos, murmuraciones, chismes, críticas y un sinnúmero de cosas. La gente hablando sin ningún respeto a la presencia misma del Señor, por ser la casa del Señor. Lo que quiero decir entonces, amados hermanos,
Cuando venimos a este lugar, usted sabe que cuando entró por esas puertas, pasó por esas puertas, hermanos, usted está en la casa del Señor y que usted viene con un propósito a este lugar. Cualquier otra plática, cualquier otra cosa, que no tenga que ver con adoración, que no tenga que ver con oración, usted lo dejó afuera. Déjelo allá en el carro, en el taxi, en la casa, en cualquier otro lugar, pero aquí no lo traiga, amado hermanos. Aquí usted trae su corazón lleno de adoración, de alabanza, o aquí usted trae sus problemas para contárselos al Señor, para venir y hablar con Él. Viene con una necesidad, viene con un problema, viene con una enfermedad, pues se sienta, toma asiento o viene al altar, viene a hablar con el Señor. Viene a contarle, Señor, estoy aquí, sí te amo y quiero adorarte, pero te necesito, Señor, este es mi problema. Pero no comenzar, hermanos, a vender chayotes y papas y todo lo demás. Jesús, con mucho celo, cuida el templo, llamándole casa de oración. Casa de mi Padre, casa de oración. Entonces, Cristo condenó a todo el que usa la iglesia, o Cristo condena a todo el que usa la iglesia, o el evangelio, o el reino de Dios para ganancias deshonestas, para gloria, para jactancia personal. Cristo condena todo esto, hermanos. Si alguien quiere usar el evangelio, o el reino de Dios, o la iglesia misma, hermanos, para ganancias deshonestas, para gloria personal, para jactancia personal, Cristo condena esto. Cristo haría un azote para castigar cualquier actitud de esta que los hombres hagan o hagamos, hermanos, en este tiempo. El amor al dinero siembra la corrupción en la iglesia o en las personas. El amor al dinero. Jesús dijo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males. Y el amor al dinero precisamente, y fue lo primero que Jesús dice, han hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Porque los líderes estaban haciendo trueques, estaban haciendo negocio con los animales y con las monedas que se cambiaban, por amor al dinero. Y el amor al dinero, hermanos, siembra la corrupción en la iglesia o en cualquier persona. Amor al dinero, querer tener más. No estoy diciendo que sea malo tener dinero, querer tener dinero, trabajar para tener dinero, pero estoy hablando de cuando hay corrupción, como les expliqué el caso de los líderes que estaban vendiendo, hermanos, los animales más caros para tener ganancia ellos, o le decían a quienes lo vendían que lo vendieran más caro para que ellos se les participara con alguna parte de dinero, y así el cambio también de las monedas. A esto me refiero, amor al dinero. Cuando hay amor al dinero, hermanos, habrá corrupción en un corazón, en una vida, en la iglesia también. Conocemos y sabemos de iglesias, amados hermanos, que han sido muy censuradas, muy criticadas por los asuntos de dinero. El celo por su casa siempre está vigente. Si la contaminación o la contaminamos, también nos puede suceder, hermanos, lo de Acán mismo. ¿Recuerdan la historia de Acán? El pecado oculto. Entonces el celo de Dios, el celo de Jesús por su casa siempre está vigente, no ha cambiado. Solamente que ahora hay abundante gracia. Solamente que ahora Jesús está sentado en el trono de gracia todavía. Y que hay abundante misericordia y que todas las mañanas son nuevas las misericordias del Señor. Pero eso no significa, hermanos, que el Señor traerá juicio hacia una persona o hacia una comunidad, un pueblo, o a una iglesia, o a miembros que se reúnen en una iglesia.
El celo de Dios, el celo de Jesús por su casa siempre está vigente, amados hermanos. Ahora, apliquemos un poquito esto. La condición espiritual de una persona. En aquel tiempo, el azote, el castigo de Jesús, el enojo de Jesús, fue por todo el desorden que había en el templo. Todo el desorden que había en los atrios. A tal grado de tomar esa actitud Jesús de hacer un azote, hermanos, un látigo y sacar a latigazos a toda esa gente. Pero hablemos ahora de nuestra vida. Nosotros como hijos de Dios, las contaminaciones hoy en nuestra vida, las contaminaciones, y que así venimos y hablamos de los líderes, porque aquí el Señor a quienes reprende es a los líderes también, mayormente a los líderes, mayormente. Quienes habían hecho la cueva de ladrones eran los líderes, eran los sacerdotes, hermanos, los sumos sacerdotes. Estaban en ese asunto de corrupción. Como hoy se habla del gobierno, ¿verdad? Tanta corrupción en el gobierno. Eran los líderes, son los líderes. Pero en la iglesia sucede también cosas como estas. Y tal vez aquí, amados hermanos, el problema no es asunto de cambio de monedas y ventas de animales. Ese no es el problema, pero tenemos otros problemas. Y que venimos con un corazón contaminado, hermanos. Con un corazón sucio. Y que el Señor debería hacer un azote para cada uno de nosotros y comenzar el Señor a echar fuera todo lo sucio de nuestro corazón. Ya no es lo sucio del templo, sino lo sucio de nuestro corazón. Ahora, el propósito de la enseñanza de Jesús, todo el asunto, hermanos, pero el propósito de esta enseñanza de Jesús son tres cosas. Número uno, la santidad y devoción sincera en la iglesia. La santidad y devoción sincera en la iglesia. Yo les he dicho a los líderes, iglesia, para que usted vaya aprendiendo y el día de mañana será un líder también. Yo le he dicho a los líderes, a los que sirven en esta iglesia, directores de departamento, miembros de las directivas, a los adoradores, a todos los que sirven ahí, yo les he hablado a ellos, yo les he dicho a ellos, si usted comete un pecado, a veces decimos si comete un error, ¿verdad? Ahora al pecado le dicen error, pero no, pecado es pecado. Si usted comete un pecado y usted es un líder de la iglesia, por favor, hable conmigo. No venga a ministrar al Señor aquí a la iglesia en pecado. No venga a ministrar a la iglesia en pecado. Si usted ha cometido cualquiera sea el pecado, adulterio, fornicación, vicio, droga, alcohol, pleitos, cualquiera sea el pecado. Si usted comete un pecado y es líder de esta iglesia, no venga a ministrar a Dios de esa manera. Hable conmigo. Yo no voy a hacer un azote como el de Jesús, aunque me gustaría. Pero yo voy a hablar con usted y lo voy a disciplinar. Lo voy a disciplinar. Porque no debemos venir a la iglesia y servirle al Señor estando en pecado. Eso es como Acán, el caso de Acán. Traer un pecado escondido, traer un pecado oculto, traerlo a la iglesia y dañar a toda la iglesia por su culpa, por su pecado. Por eso la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza la misericordia del Señor. Ciertamente vivimos en el tiempo de la gracia, donde hay mucha misericordia, pero el pecado en el antiguo tiempo, testamento y en este tiempo, el Señor no lo tolera. Aunque hay gracia y misericordia, pecado es pecado y Dios no lo tolera, hermanos. Y principalmente a los líderes, a toda la iglesia, pero a los líderes, amado hermano, si usted sirve en esta iglesia y ha cometido un pecado, por favor hable conmigo. No siga
sirviendo, estando en pecado. Eso es una maldición para su vida y para toda la iglesia. Y Dios va a traer juicio sobre su vida, hermanos, porque está dañando a todo el cuerpo de Cristo. Está dañando a toda la iglesia, hermanos. Entonces, hablando del propósito de esta enseñanza de Jesús acerca de la limpieza en el templo, el primer propósito es la santidad y devoción sincera en la iglesia. Santidad, devoción sincera. Vengo a adorar al Señor con todo mi corazón, no como hipócrita, con pecado y levantando las manos. No, devoción sincera delante del Señor, santidad delante del Señor, amados hermanos. A toda la iglesia, pero sobre todo a los líderes. Jesús se enfocó aquí en los líderes. El segundo propósito, adoración espiritual. Adorar en espíritu y en verdad. Eso es el propósito de esta enseñanza. Que la iglesia sepa, los líderes que ministran aquí, los líderes que ministran la adoración, es una adoración espiritual. O sea, venimos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Cómo podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad y estando en pecado? Y el Señor ha hablado a esta iglesia. El Señor ha usado a gente, mujeres, que Dios las usa en profecía, hablándonos acerca del pecado en la iglesia, acerca del pecado en el altar. A los líderes que tienen que ver con la adoración, santidad, devoción sincera, adoración espiritual, o sea, adorar en espíritu y en verdad al Señor. Porque ¿qué ofrenda le estamos trayendo a Dios? Cuando adoramos, iglesia, esto es a los líderes que nos ministran acá. Mire, hoy la gente no cae muerta como en el tiempo de Pedro, Ananías y Zafira, porque Dios es muy misericordioso, hermanos. Pero en aquel tiempo, Ananías y Zafira se robaron los diezmos y cayeron muertos ahí. Imagínense si hoy fuera así y casi 3/4 de la iglesia estuviera muerta. Imagínense, hermanos, como viven muchos ministros de alabanza. En pecado estuvieran muertos, hermanos. Solo la misericordia de Dios. Pero entonces, hablando del propósito de esta enseñanza de Jesús, santidad y devoción, adoración espiritual a los ministros de alabanza, adoración espiritual, adorar en espíritu y en verdad. Y el tercero es el amor sincero a sus propósitos redentores. Amor sincero a los propósitos de Dios. Propósitos de redención, propósitos de salvación, amor sincero por la salvación de la gente. Es el propósito de la enseñanza de Jesús con este asunto de que Él limpió el templo o la casa o casa de oración, la casa de Dios o casa de oración. Amados hermanos, y sobre todo a los líderes, guarde su corazón. Guarde su corazón. La Biblia dice porque de él mana la vida. Hay gente que se la está jugando en pecado. Y estoy hablando, hermanos, no de la gente común. Estoy hablando de los que conocen a Dios y conocen la palabra del Señor, que han recibido a Jesús como Salvador de sus vidas. Estoy hablando a los líderes de la iglesia. Guarde su corazón, amado hermanos. Tal vez usted se la ha jugado años. Y no piense que a Dios se le ha olvidado o que no lo está mirando. Lo que pasa es que Él es muy paciente para con todo, no queriendo que ninguno perezca. Él es paciente, pero llegará el momento del juicio sobre ese pecado, hermanos. O sobre esa persona que está pecando. Entonces, miremos dos cosas importantes en esto. El templo, el lugar físico, que es, como dijo Tony ayer, su deber, su responsabilidad, es su obligación, decía el hermano Tony, enseñando a los líderes. Es su obligación, no es si usted quiere, no es si a usted le parece, no, es su obligación.
cuidar este lugar, hermanos. Es su obligación. Si usted mira algo incorrecto, usted tiene que actuar, si no, Dios le va a pedir cuentas a usted. Es su obligación de cuidar este lugar, lugar físico. Y es su obligación cuidar su corazón, hermanos. Cuidar el lugar físico, pero cuidar su corazón. El próximo domingo, si Dios lo permite, voy a hablar acerca del templo del Espíritu Santo. El próximo domingo. Este era el templo físico, el lugar literal en el cual Jesús actuó. Pero claro, eso tiene una enseñanza con la parte espiritual. Y el próximo domingo voy a hablar acerca del templo del Espíritu Santo. ¿Quién es el templo del Espíritu Santo? Ok, de eso voy a hablar. Nosotros somos el templo. Si Jesús tuvo celo por un templo, por un lugar físico, imagínense por el templo del Espíritu Santo. Entonces el próximo domingo voy a hablar de eso. Pero hoy quiero que quede claro, hermanos, que el propósito del Señor es la santidad y la devoción sincera dentro de la iglesia. Usted tiene que ser muy sincero, tener devoción, vivir una vida de santidad, tener este lugar en santidad también, amados hermanos. Y tener cuidado de eso. Todos somos responsables de eso. De una adoración espiritual. Toda la iglesia, pero sobre todo los líderes que nos ministran en adoración. Y luego tener un amor sincero, hermanos, para los propósitos de salvación del Señor. Propósitos de redención del Señor. Esto es deber de la iglesia. Por favor, inclinen su cabeza un momento, cierren sus ojos.